Buenos días, el día de hoy estaremos hablando de Honduras en la década de los 80. Hablaremos acerca de los eventos más importantes y veremos cómo esos eventos aún nos afectan el día de hoy. Primero estaremos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente que tomó efecto el 20 de abril de 1980. Entonces en esta se eligen los diputados que formarán parte de la Asamblea y los diputados venían del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Pino y algunos de partidos independientes. Entonces lo que se logra es que a través de esta asamblea se convoca a elecciones generales en el año de 1981. También la década de los 80 estuvo llena de eventos que causaron la atención de mucha gente. Uno de los más notables son los desaparecidos. Los desaparecidos de los 80, que es algo que ocurrió, un fenómeno de 1980 a 1984. Entonces, los historiadores desconocen el número exacto, pero se estima que unas 1000 personas, que miles de personas fueron secuestradas, desaparecidas o asesinadas. Y acá se puede ver cómo la gente aún sigue reclamando una respuesta de qué les pasó a estas personas, por qué secuestraron a estas personas. Y la teoría que se tiene es que el general de las Fuerzas Armadas, que en ese entonces era el general Gustavo Álvarez Martínez, fue el que lideraba este escuadrón que supuestamente secuestraba a las personas, y él fue asesinado en 1989 por un grupo guerrillero. Ahora vamos a hablar acerca de los efectos de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue que nos dio la constitución que conocemos hoy en día. Entonces, a partir de esa constitución fue que tenemos el primer presidente democrático después de los gobiernos militares, que es Roberto Soso Córdoba, que ejerció su poder desde el 27 de enero de 1982 hasta el 26 de enero de 1986. Él también era conocido como Rosuco. Roberto Soso Córdoba, acá tenemos una imagen de él, nació en La Paz y fue médico, cirujano y político, o sea, su profesión era médico. Como ya habíamos mencionado, fue el primer presidente constitucional de Honduras y cursó sus estudios de medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acá tenemos una imagen, y durante el gobierno de Rosuco se dio un evento muy importante que muchas personas recuerdan hasta el día de hoy, que fue la llegada del Papa Juan Pablo II en Honduras, que esto ocurrió el 8 de marzo de 1983, y acá podemos observar una imagen del presidente Roberto Soso Córdoba con el Papa Juan Pablo II, y atrás se puede ver la multitud de gente que está esperando verlo. Luego, pues algo muy importante que algunas personas considerarían hasta lo más importante de la década de los 80 es que finalmente logró llegar a un mundial. Y este mundial fue el de España 82, y acá se puede ver la mascota de ese mundial. Fue el debut de Honduras en el mundial, nunca habíamos ido a un mundial. Y este equipo era comandado por José de la Paz Herrera, mejor conocido como Chelato Uclés, que es considerado uno de los mejores técnicos que ha tenido Honduras. Luego acá podemos observar una imagen de todo el plantel de la selección, que los más conocidos eran Julio César Arzú, Primitivo Maradiaga, entre otros. Y también fue muy emocionante ya que Honduras llegó a este mundial y solo habían perdido un partido en las eliminatorias. Que luego seguimos hablando de Roberto Soso Córdoba, y algo muy notable de él es que tenía una muy buena relación con los Estados Unidos, específicamente con Ronald Reagan, el que era presidente de Estados Unidos en el tiempo que Roberto Soso Córdoba lo era. Se puede ver acá en una reunión con él, también hay imágenes y discursos que tuvieron juntos cuando Roberto Soso Córdoba lo invitaron a la casa presidencial. Entonces acá podemos ver cómo se refuerza la idea de la alianza y amistad que tiene Honduras con los Estados Unidos. También los Estados Unidos tenían un estrecho lazo con Honduras debido a las revoluciones que se estaban dando en Centroamérica, entonces por eso les convenía mucho tener a Honduras como aliado. Ahora hablaremos de José Simón Ascona del Hoyo, que fue el segundo presidente constitucional, o sea, es decir, con la constitución que tenemos hoy en día. También mucha gente estaba a favor de José Simón Ascona, otros estaban en contra de él, y también podemos mencionar que fue liberal. Y durante el periodo de José Simón Ascona del Hoyo y de Roberto Soso Córdoba,
Durante estos gobiernos se implementaron las doctrinas de seguridad nacional y la doctrina del conflicto de baja intensidad. Y cabe recalcar que esta década también estuvo marcada por conflictos internacionales, es decir, se puede ver la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, también todas esas revoluciones que estaban ocurriendo en El Salvador y en Nicaragua. Mucha gente dice que la década de los 80 se puede decir como una década perdida debido a todos esos conflictos que existieron, no solamente en Honduras, pero en todo el mundo, todos esos pequeños problemas. Pero en conclusión, podemos ver que Honduras finalmente logró tener presidentes constitucionales. Sin embargo, aún ya con una constitución establecida ocurrieron varios actos reprochables como los desaparecidos. Sin embargo, también tuvimos cosas positivas como la llegada del Papa y la buena relación con Estados Unidos. Muchas gracias.